Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos un nuevo film, en este caso japonés, del año 2017. Y sí, vuelve a estar Kento Yamazaki como protagonista. Aquí el nombre del film es Hyoka, The Forbidden Secrets, es decir, los secretos olvidados o escondidos. Y está basado en una novela del año 2001, que es la primera de unos 6 volúmenes que tiene las novelas o historias relacionadas de Hanobu Yanezawa, que se llaman Classic Literature Club, es decir, que tienen una relación entre ellas, es decir, es como una saga, ¿vale? Y son seis novelas desde el año 2001 hasta el 2016, pero que se siguen publicando, ¿vale? También tuvo un anime en el 2012 con 23 episodios y un manga con 13 volúmenes también del año 2012. Está dirigida por Mari Ashato, con el mismo guión de esta persona, y como os he dicho, está protagonizada por Kento Yamazaki. ¿De qué va el film? El film nos narra un misterio relacionado con los años 60, con las protestas estudiantiles, y se manifiesta a través de un personaje que es el de Kento Yamazaki, que es el de Jotaro Ozeki, que aquí lo que nos viene a decir es que es un personaje que no está en la vida estudiantil, pero que no tiene mucho interés en muchísimas cosas y que está ahí pues para no malgastar muchísima energía, ¿vale? Pero tiene una capacidad de deducción para cosas pues a lo mejor que no tienen mucha importancia, ¿no? Pero a raíz de esas cosas que no tienen muchísima importancia, va haciendo y conociendo al resto de personajes de la trama del film, ¿vale? Aquí lo que se va a tratar es de descubrir qué pasó hace 33 años a través de una antología que escribió un señor que se llamaba Jun Sekiya, que hace de Kanata Hongo. ¿Y quién es este Jun Sekiya? Jun Sekiya es el tío de Eru Chitanda, que va a estar interpretada por Alice Hirose, y ella desde pequeña, pues su tío le dijo algo al oído y ella se quedó así un poco traspuesta y empezó a llorar, y tiene ya un pequeño trauma a partir de ello. Y se va a tratar a través de ella y sus amigos, los de Yamazaki, es decir, de Jotaro, pues van a intentar descubrir qué pasó hace 33 años. La trama está muy bien llevada, la novela es espectacular y la verdad el guión también está muy bien adaptado. Es muy difícil adaptar una trama que mezcla algo que parece que en el resto del planeta no sepan que también o sí que lo saben, o mucha gente lo puede saber, pero que no es muy conocido fuera de las fronteras japonesas, que también hubo una especie de mayo del 68 o de protestas estudiantiles en Japón en aquella época. Y sí que las hubo, a raíz de una cosa que se llamaba el Zengakuren. El Zengakuren era la alianza de estudiantes de izquierdas apoyados por el Partido Comunista Japonés, que sí que ha existido, aunque la gente no se lo crea, y a través del Zengakuren lo que se buscaba era diversas acciones para que el gobierno japonés dejase de ser tan sumiso a los Estados Unidos, dejase de tener colaboraciones en según qué cosas con los norteamericanos, las protestas contra la guerra del Vietnam para que no mandasen soldados o para que no estuviesen apoyados por los japoneses, no apoyaran en aquella guerra, y sobre todo muchos problemas en referencia a la manera y a la educación que había en aquella época. Y el Zengakuren al final se dividió en varios grupúsculos, perdieron la batalla contra el gobierno, pero esa batalla que perdieron se quedó como momentos muy significativos de la historia de Japón y de las grandes movilizaciones que a día de hoy, a excepción de algunos casos, no se han vuelto a ver en Japón. A no ser que sea por el tema de las nucleares o algunas cosas de estas que están pasando ahora. No se ha vuelto a ver esas movilizaciones tan enormes y que piensas, oye, es que los japoneses nunca se manifiestan. Pues sí se han manifestado a través ya no del Zengakuren solamente, sino de otros aspectos, pero aquellas épocas de los 60 pues eran pues de revuelta, de reivindicación, de romper con el pasado, ¿no? De ser más modernos o de ser más pacifistas, etcétera. Y entonces afectó muchísimo. Y a raíz de que el Zengakuren luego se dividió en diversos grupúsculos, salió uno importante que fue el Ejército Rojo Japonés o el Frente Rojo Japonés, etcétera, etcétera, que ahí abajo en la descripción del vídeo os lo voy a dejar un poco de qué va. Y ese ejército japonés es el que yo os había nombrado así de pasada un poquito en Sushi no Koudo, la serie de Sayushinbo Yesikan que os estoy haciendo aquí en el canal, que os la dejo por aquí arriba, el de Sushi no Koudo,
y donde en aquella serie no se politizó, pero sí que aquí, a través de flashbacks y de fotos en blanco y negro, se va a mostrar pues cómo fueron aquellas protestas estudiantiles, pero no del Ejército Rojo, ojo, que eso fue ya un grupúsculo más terrorista que buscaba terrorista porque es que de hecho fue así, que buscaban también la liberación del pueblo palestino y un largo etcétera de cosas. Pero bueno, eso es otra historia que sí está un poco relacionada con lo que aquí sucede, pero aquí se centra más en el aspecto social y reivindicativo de aquellos años en el tema estudiantil, porque aquí lo principal fue que se les prohibió lo que es el festival cultural, eso que hemos visto en tantos mangas, tantos animes que han habido y que hay estudiantiles y en animes, que se muestran mucho y que es uno de los tótems que se abarcan. Es decir, puedes estar el día de los enamorados con los de los bombones y los chocolates, luego tienes el festival cultural o las tradiciones o los festivales de verano, y largo etcétera, que salen en los animes. Pues aquí lo principal que va a hacer que todo estalle y que sea el misterio principal es esto que está relacionado con las revueltas estudiantiles y a través de la prohibición aquí, en este caso, del festival cultural. ¿Qué más vamos a ver aquí en este film? La música es muy interesante también, es muy importante aquí porque también remarca muchísimo los sentimientos de los personajes, que la va a hacer de Yusuke Hayashi y Holo, y vamos a tener que esa música va a ayudar mucho también a entender parte de los sentimientos o te va a poner en contexto parte de las cosas. Por ejemplo, la parte que hay en blanco y negro tiene una música bastante potente, ¿no? De reivindicación. Aparte de Kento Yamazaki, que va a hacer de Jotaro Ozeki, que es el que ya os he explicado un poco de qué va, y de Alice Quiroz, que también os he explicado de qué va, tenemos a un personaje muy importante que es el de Yuiki Saito, que aquí va a hacer de Yoko Itaigawa, y que ya la habéis visto y yo os la he traído al canal en una serie que era la de Sokojo Seira, que es la de A Little Princess, es decir, la princesita, que os traje ya al canal, que os la dejo por aquí arriba, pues si la queréis pegar un revisionado, y ahí hacía de Emiko Nimura, perdón. Y también este personaje, el de Yuiki Saito, también salía en otra serie, en otro tótem, que iba sobre un otaku, que os voy a dejar ahí abajo en la descripción del vídeo, que es un clasicazo para todos aquellos que les guste la vida del otaku. Y no es Wotakoi que él hace Kento Yamazaki, sino que es que es otro drama muy importante y muy interesante que os dejaré ahí en descripción del vídeo. Perdona que ahora no me salga el nombre, pero os lo dejo ahí en descripción del vídeo, ¿vale? La verdad es que aquí Yuiki Saito tiene mucho que ver con ese personaje que os había dicho, que era Jun Sekiya, ¿vale? Y vais a tener que descubrir por qué. Porque aquí lo interesante, aparte de las protestas estudiantiles, es cómo ellos van conociéndose. En un principio él tiene un amigo y una amiga, y a partir de ahí van intentando reformar ese club de literatura, ¿vale? ¿Y cómo descubren todo lo de el problema estudiantil, lo de hace 33 años? ¿Por qué? Porque hay una antología que escribió este Jun Sekiya y que es muy importante. Y es lo que le va a ir dando las pistas para ir descubriendo nosotros mismos, a través de lo que ellos van haciendo, cuál es ese misterio. Esas pistas, esa antología, pues hace que ellos se conozcan, porque él, Yamazaki, con su personaje de Jotaro Ozeki, pues lo que hace es descubrir una serie de misterios que hace que conozca a Erochi Tanda y que sus amigos pues se unan a ese club. Al final llegan a ser 4 o 5 personas, ¿vale? Es muy interesante, está muy bien narrada, trata un tema sin politizar, como fue las protestas estudiantiles, y de una manera muy bonita y también bastante trágica, porque al final la historia no deja de ser algo que ha sucedido de verdad en la realidad y que fue algo traumático y dramático, porque hubieron muertos en esas protestas, ¿vale? Es un film, digamos, reivindicativo, pero sin abordar y sin politizar, para no tener, digamos, entre comillas, problemas, porque es un tema muy sensible en Japón, digamos, ¿no? Entonces aquí, aparte de esto, pues se muestra también la amistad, el no rendirse jamás,
el vivir, que es lo más importante aquí, que te dice, vive como tú crees que tengas que ser, con tus ideales y sin perjudicar a los demás, que es lo más importante que hay aquí, porque esto es acto que haces, consecuencia que tienes, ¿vale? Y no quiero meterme mucho más porque si no os voy a decir el final, y lo importante es no deciros el final, sino que lo descubréis vosotros, porque es una película, digamos, con un misterio, y los misterios están para que, si están en un film, es para que tú lo descubras y no te lo cuente otra persona, ¿vale? Es un film muy interesante, muy, digamos, ya no interesante, sino que te atrapa, que a pesar de su longitud, que también es una película que dura prácticamente las 2 horas, es bastante interesante en el punto de que te hace reflexionar, te hace ver qué camino tomarías tú en aquel caso, y cómo te enfrentas tú a los demás, si vas a ser parte de los lobos o vas a ser parte de los borregos, pues, diciéndolo así claramente, y en qué lugar te vas a situar y cómo te va a afectar esa decisión que vas a tomar, ¿vale? La verdad es que lo toman muy a pecho los actores. La verdad es que aparte de lo que hagan Kento Yamazaki, Hirose, etcétera, aquí lo interesante es ver el papel que hace, el papel que se interpreta aquí de Jun Sequilla, y cómo en esos flashbacks, muchos de ellos en blanco y negro, afectan también al resto de las personas. Y aquí hay un personaje que prácticamente que no sale, que no se le ve, que es la que había estado antes en el club y que ahora ya está prácticamente desaparecido, que es la hermana de Ozeki, es decir, de Kento Yamazaki en el film, que no se le ve, que siempre está mandándole cartitas durante el film, pero a ella nunca se le ve. Y en una de las cartas le dice, oye, ¿para qué vais a remover otra vez ese asunto del pasado que fue una verdadera tragedia? ¿Vale? Porque aquí, en un principio, se dice que Jun Sequilla fue un héroe, ¿vale? Y ya no os puedo contar nada más. Si os interesa, pues la biografía, la filmografía de Yamazaki, o de cualquiera de los personajes que hay aquí, o de Ari Hirose, o de Yuiki Sato, o de más gente que pueda salir aquí en el film, decírmelo ahí en comentarios. Difundid el film y la review para que más gente la pueda conocer, porque es una película muy interesante que trata temas que son difíciles de ver en la filmografía japonesa, y la verdad es que os puede interesar bastante y atraparos bastante, porque está muy bien hecha, y como os digo, y perdón por la reiteración, es que trata un tema muy poco tratado, o por lo menos que yo sepa, en la filmografía japonesa, porque a lo mejor sí que han habido documentales, etcétera, pero aquí no han llegado o no los hemos podido ver, ¿vale? Nada más, como os digo, lo difundís, me dejáis comentarios, le dais un buen like, y sobre todo, pues nada, que si os interesa este tipo de films, que me lo digáis. Nada más, me podéis seguir ahí en mis redes sociales, que están ahí para lo que vosotros queráis, que ya sabéis que contesto a la mayor brevedad posible. Y sobre todo, pues perdonad porque he tenido ese problema con el tema de mi ordenador, y aquí pues estamos otra vez al pie del cañón. Por aquí abajo va a ser el correo electrónico, por si os interesa profundizar más en Hyoka y en los otros reviews que voy subiendo, o también en los personajes de Yamazaki, etcétera. Ahí está el correo electrónico que os puedo contestar con mayor profundidad de datos, etcétera. Y también pues ahí en descripción del vídeo pues os dejaré el tema de la OST, etcétera, etcétera, de información importante. Y finalmente pues ahí tenéis el botón de suscripción si os interesan mis vídeos, y la campanita una vez suscritos si queréis que YouTube os avise Naginata ha subido un nuevo vídeo, porque no vais a verlo. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo, cuidaos mucho, muchísimas gracias.